bienvenidos a la casa del Padre, un lugar donde la presencia de Dios es real y donde cada corazón es un hogar para Cristo Jesús. Quiero transmitir una palabra que he titulado De esclavo a herederos. En primer lugar, decir que la Biblia es un libro fascinante. No sé si usted lo ha comprobado. La Biblia tiene un poder, a diferencia de otros libros pueden entretenernos, otros libros a lo mejor pueden aportarnos algunas ideas, pero el libro que tiene el poder para transformar es la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente son unas letras que podemos ver escritas en un gran libro, sino es el espíritu de esas palabras la que tienen el poder para transformar la mente, el corazón y la conducta del ser humano. Por eso, 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para corregir y para instruir. La palabra de Dios también dice que es una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del alma y sabe discernir lo secreto y lo oculto que hay en el corazón. Por eso es que la Biblia no es solamente para leerla, sino también para ponerla por obra. ¿Cuánto está conmigo? La Biblia dice, Santiago dijo, no sean tan solo oidores, sino sean hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema que existe hoy en día con los creyentes o cristianos, como queramos llamarlo? El problema de los creyentes o cristianos es que tenemos demasiada información, pero muy poca transformación. Repetiré esta palabra. Usted todos los domingos viene, escucha un mensaje diferente donde Dios te habla. ¿Cuánto le habla Dios cada domingo, cada jueves cuando venimos? El asunto no es lo que escuchamos, sino qué produce en nosotros lo que estamos escuchando, o qué produce en nosotros cuando leemos las escrituras que son inspiradas por Dios para que podamos conocer la intención original de Dios para el ser humano. ¿Cuántos me siguen aquí? Si ustedes analizan a lo largo de las escrituras, los fariseos eran conocedores, eran doctores de la ley, eran profesionales. Si tú te acercabas a un fariseo, él te podría nombrar todo el Pentateuco. De hecho, para ser un doctor de la ley tenías que saber los 5 libros primeros de la Biblia de memoria. Tenías que tener una serie de requisitos impresionantes, conocedor de las escrituras. Pero la Biblia dice que la letra mata. O sea, la propia letra de la Biblia, si tú no la lees por el Espíritu, la Biblia te puede matar, te puede llegar a aburrir. Dice, este es un libro súper aburrido, a mí no me dice nada, está lleno de historia, aparte no entiendo nada, no entiendo por qué se mata tanto, no entiendo por qué hay tanto jaleo y tanto lío aquí. Pero el asunto es porque la leemos con los ojos naturales, pero cuando uno la lee con el Espíritu, te cambia la panorámica por completo. Uno de los propósitos que nosotros debemos de entender del plan original de Dios para todos los seres humanos, el propósito divino de Dios para nosotros, para resumirlo, es que nosotros podamos parecernos a Cristo. Ese es el diseño original de Dios para nosotros los seres humanos. Romanos capítulo 8, del versículo 26 en adelante. El problema es que nosotros cuando leemos las escrituras, a veces como que leemos a la carta, elegimos el versículo que a lo mejor más nos llama la atención. Y usted del 26 al 29, usted solamente se queda con el 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es conforme a los que han sido llamados conforme a su propósito. Pero no, usted no puede solamente leer un versículo, sino tiene que entender el sentido de lo que Pablo quería decir a los romanos, porque en el 26 le dice que el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu es el que nos ayuda a los creyentes en nuestra debilidad. O sea, no es tu inteligencia, no es tu intelecto, ni tus fuerzas, ni tu deseo, ni tu empuje, ni tus ganas de cambiar, no. Es el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu me ayuda en mis debilidades. Solamente se puede vencer las debilidades con la ayuda del Espíritu Santo.
De la otra manera es imposible y creo que es una guerra perdida y todos hemos tenido cantidad de intentos, pero nunca lo hemos logrado. Pero Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo ayuda a los creyentes en su debilidad y aunque no saben cómo orar. ¿Cuántos se creían que sabían orar? La Biblia dice que usted no sabe orar, ni yo tampoco. Pero el Espíritu tiene otra facultad que nos ayuda a que nosotros oremos adecuadamente lo que necesitamos pedirle al Padre. Por eso que dice que aún el Espíritu Santo es nuestro ayudador que intercede por nosotros, intercede por ti. Usted, ¿cuántas veces la mayoría de creyentes o cristianos dicen, ay, que me pongo a orar, pero no sé qué orar? ¿Te ha pasado alguna vez? Pero si usted mantiene la actitud de quedarse ahí en comunión, de pronto el Espíritu Santo va a comenzar a interceder por ti y te va a traer a la mente cosas que realmente tú sabes por las cuales debes de orar, e interceder y pedirle a Dios. Entonces, quiero llevarles al punto de la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos tener una transformación auténtica y genuina. Si no, tendremos un montón de información en nuestra cabeza, pero no nos volverá tontos, orgullosos, que no cambiamos, que lidiamos con el orgullo, con la ira, con actitudes que no son coherentes con la persona que decimos que vive dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Por eso quiero llevarles en esta mañana a que entiendan la necesidad que todos tenemos de que el Espíritu Santo esté intercediendo continuamente por nosotros. ¿Cuántos reciben esta palabra? Pero pasando en Romanos 8:28, el 29 explica y dice bien claramente que a los que antes Dios conoció para que fueran suyos, los destinó, los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito de todos nosotros. O sea, si Dios te escogió y Dios te llamó, no es para que vivas una vida a tu antojo como a ti te plazca, es para que tú seas la imagen de Cristo aquí en la tierra. Eso significa que cuando la gente te ve a ti, pueda ver a Dios a través de tu vida, a través de tus actitudes. La gente pueda ver a Dios. La gente cuando te ve a ti, que vea reflejado a Cristo con su amor, su obediencia, su humildad, su autoridad y también la capacidad de un liderazgo. Levante su brazo en esta mañana y diga, yo soy un líder. Ay, yo digo esto y algunos no se lo creen. Dios ha dotado al ser humano de una capacidad de liderazgo. El problema, y lo vamos a descubrir ahora, es que nosotros la perdimos. Perdimos la capacidad de dominio y de liderazgo en la caída. Génesis 1:26 dice que cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre y que tenga dominio. Salmo 8:6 dice, le hiciste señorear sobre la obra, sobre todas las obras de tus manos. O sea, Dios todo lo que creó lo dio como autoridad al hombre para que el hombre lo administrara. Por eso yo les digo que ustedes fueron creados bajo el diseño de Dios con un liderazgo, para que ustedes dominasen. ¿Cuál fue el problema? El problema del ser humano es que a veces no hemos llegado a entender el significado de la palabra dominio. La palabra dominio significa responsabilidad, administración, influencia, gobierno, autoridad delegada, liderazgo, mayordomía, gestión y control responsable. O sea, no es cualquier cosa la que Dios nos dio. Nos dio una responsabilidad, le dio la autoridad de nombrar y poner los nombres a los animales, le dio la administración del jardín y de cuidar de toda la creación que Dios había creado. Entonces eso me llega a mí a entender que si en el diseño original Dios nos creó con un liderazgo de autoridad y de gobierno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que nosotros hayamos perdido el deseo de querer servir a Cristo Jesús, de querer
servirlo con nuestros dones, con nuestros talentos, y nos hemos conformado inclusive a asimilar una postura en la cual no es la correcta delante de Dios. Analicemos por unos instantes qué ocurrió después de que el hombre pecara o desobedeciera, después a lo que nosotros le llamamos la caída. Dice que Adán, después de desobedecer a Dios, lo primero que tuvo miedo. ¿Cómo puede ser que un hombre que caminaba con Dios ahora le tiene miedo? ¿Saben de qué viene el miedo en nuestra vida? ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Sabes por qué tienes miedo? Miedo significa la ausencia de Dios en tu vida, la ausencia de una relación con el Padre. Por eso cuando hay muchas personas que actúan con temor, es porque han dejado de mirar o han dejado de ver a Dios como su Padre. No sé si me explico. Lo segundo que hizo Adán fue esconderse. ¿Y qué es lo que hace muchos de nosotros? Que vivimos exactamente escondiéndonos de Dios absurdamente. Digo absurdamente porque la Biblia dice: ¿dónde te esconderás que el ojo del Señor no te vea? Y comenzamos, ¿me entiendes?, como a hacer cosas a escondidas delante de Dios, cuando Dios sabe en todo momento lo que haces, cómo te mueves, dónde te encuentras, dónde estás, qué estás practicando, qué estás tocando, qué estás viendo. Pero todo, o sea, si se dan cuenta, todo lo que vamos a mencionar, todo es por la lejanía de Dios. Y en tercer lugar, comenzó a sentirse inseguro. Y es lo mismo que nos ocurre a nosotros, esa inseguridad que todos tenemos, la falta de decisiones firmes, no es otra cosa, sino como, por así decir, nos hemos desligado de Dios y sentimos como que Dios está lejanos y que no se acuerda de nosotros, ni piensa en nosotros, ni lo tenemos a nosotros como ayudador en nuestra vida, sino que acudimos a Él en momentos oportunos o en algunos instantes cuando, yo digo, estamos fatal y no nos queda otra que acercarnos a Él. Pero si nosotros vemos antes de la caída, vemos a un Adán que gobernaba, tenía confianza, caminaba con Dios, y luego después de la caída se esconde, empieza a justificarse. ¿Te suena familiar? Ya no reconoces lo mal que haces, sino empiezas a poner excusas, empiezas a justificar tu desorden, empiezas a justificar tu pecado, y esa pérdida de seguridad lo llevó a perder una identidad de hijo. Adán era un hijo, el primer hijo de Dios. Y nosotros, la Biblia dice, mira qué dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Levante su brazo y diga: yo soy un hijo. Muchos creyentes hoy en día saben que Dios les ama, pero viven ¿cómo? Con miedo al fracaso, con miedo al rechazo, con miedo a tomar decisiones. Y si eso te ocurre, eso es una manifestación de la caída. El hombre ha perdido, por así decir, la posición de liderar. Su espíritu se convierte, está oprimido, y por eso es que no puede proyectar con claridad la imagen de Cristo Jesús. Quiero hacerles entender que el espíritu de esclavitud es peor que unas cadenas. Porque te pueden quitar las cadenas, pero tú seguir creyendo que eres esclavo. Recuerden el ejemplo ese que se utiliza para un elefante. A un elefante, para poder domarlo, lo que le hacen es que por primera vez le atan una cadena en una pata y a una estaca, y lo ponen ahí directamente, y él intenta y no puedes salir, y comienza a adoptar una postura o una posición como algo normal, hasta el punto que luego le quitan la cadena, le ponen simplemente un palito con una cuerda que haría así con la uña del dedo, ¡pum!, y lo quitaría. Y sin embargo en su mente ya ha quedado una atadura de esclavitud que le hace creer que ese es su modus operandi de vida.
¿A cuánto le está hablando el Señor en esta mañana? Señor, eso es el espíritu de esclavitud. Es una opresión interna sobre nuestra vida que nos hace creer que realmente nosotros no podemos disfrutar de la libertad que Cristo Jesús ganó para nosotros. Le quiero poner un ejemplo para que entienda esto. ¿Qué es lo que el hombre o el ser humano perdió en la caída? Miren, imagínense que Dios, en su diseño original, pone al hombre en una posición, como en este libro. ¿Están conmigo aquí? Lo pone en este lugar. Ahora el hombre, tras la desobediencia, cae y cae a otro sitio, cae a otro lugar diferente. El hombre por sí solo no tenía la capacidad de redimir o de recuperar, levantarse de la caída. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos recoge, nos redime y nos quiere volver a ponernos, a posicionarnos en el mismo lugar. Si yo como hombre intentara ponerme en el lugar de Dios, nunca lo voy a conseguir. Primero porque nuestra idea es errónea, porque tenemos una distorsión de la imagen de Cristo y desde el lugar de posición donde Él quiso colocarnos. Entonces nosotros queremos que Dios nos coloque en cualquier lugar. Y ahora nuestra mentalidad fue, por lo menos anteriormente, es que queremos que Dios nos coloque en el cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Todo el mundo levanta su mano. Pero el diseño original de Dios no es llevarte al cielo. Ese no es el lugar donde Dios te quise poner. No es el lugar donde Él plantó al hombre originalmente. No. Entonces nosotros adoptamos, por culpa de querer que Dios nos ponga en cualquier lugar, adoptamos a lo que llamamos religión. Y la religión no tiene nada que ver con relación. ¿Cuántos están conmigo? Religión es algo todo lo opuesto a Dios. Y el hombre lo que hace ahora es que todo lo que nosotros hemos estado durante años enfocados era en irnos al cielo. Por lo menos en mi época todos vivíamos con la mentalidad: allá tengo un mejor lugar, me está esperando las puertas de oro, el mar de cristal. Todo enfocado hacia arriba, cuando Dios nunca pensó. El único ser que cayó del cielo, usted no cayó del cielo, usted fue creado del polvo de la tierra. El único ser que cayó del cielo es Satanás. ¿Cuántos están conmigo? Entonces Dios no te quiere llevar al cielo. Dios quiere llevarte al lugar de origen, es que tú recuperes lo que habías perdido. Entonces la religión nos ha llevado a nosotros a pensar, a distorsionar el lugar donde debemos de mirar, y hemos perdido el enfoque, y en vez de mirar a Cristo, comenzamos a mirar las circunstancias que nos rodean. Comenzamos a mirar que tenemos una hipoteca, la factura del teléfono, la factura de la luz, del agua, qué sé yo, la matrícula de los niños, y comenzamos y venimos a la iglesia y como pareciera que esto fuera un oasis para justificar la presión que tenemos externa por el desenfoque que tenemos. Y entonces no ejercemos autoridad y vivimos completamente oprimidos por las circunstancias, y las circunstancias te deprimen, las circunstancias te hacen que te alejes de Dios, y muchas personas no vienen a la iglesia porque, qué sé yo, porque no es que tengo que trabajar, y no necesitan ni siquiera trabajar, simplemente que han desviado su foco de la posición que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos me siguen en esta mañana? Entonces, que la meta de Dios es llevarnos de regreso a donde nos caímos. Y nos caímos, señores, de la autoridad. Perdimos la autoridad, perdimos el poder del gobierno. Y eso implica de gobernarnos a nosotros mismos y tener autoridad sobre todas las circunstancias que nos rodean. Y en segundo lugar, lo que Dios quiso es establecer una familia de hijos que pudieran seguir extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra con la autoridad que Dios les había dado. Por eso Él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Y a quién se la dio?
se la dio a sus hijos, a nosotros. Y nosotros tenemos autoridad, pero como tenemos una mentalidad de esclavos, atados a las circunstancias, atados a los problemas, y los problemas nos hacen creer que son más grandes que el Dios que nosotros tenemos. Se apodera de nuestra mente, se apodera de todos nosotros y vivimos, como yo digo, consumidos, ¿me entiendes? Por diferentes situaciones o circunstancias que ahogan, por así decir, el potencial que Dios nos ha dado. Amén. Y en segundo lugar, Dios lo que quería era que, aparte de ser hijos, que nosotros volviésemos a recuperar una relación que habíamos perdido. Y esta relación no está basada, o sea, en pocas palabras, lo que Dios desea es que usted esté mañana lunes más cerca de Dios que hoy domingo. Que usted no necesite ni siquiera el ritual del domingo para que usted pueda seguir manteniendo una relación. Lamentablemente, muchos cristianos, si no tienen la iglesia, no se relacionan con Dios para nada. Doy gracias a Dios que la iglesia existe, es la idea de Dios. ¿Para qué? Para que de alguna manera el hombre pueda escuchar a Dios y pueda encontrarse con Dios. Pero el diseño original es que el hombre vuelva a recuperar la relación perdida. ¿Cuántos están conmigo? Señores, en el Edén, el hombre no tenía ni alabanza, ni tenía música, ni tenía ningún artilugio de los cuales nosotros podemos ver por aquí, ni había ningún proyecto, qué sé yo, para jóvenes, para mujeres, para hombres. En el diseño original de Dios, dice la Biblia que el hombre caminaba con Dios a lo fresco de la mañana y hablaba directamente con su Padre. ¿Qué nos pasa a nosotros ahora? Si no tenemos un tiempo de alabanza o adoración, no me conecto. Y pareciera que eso es religión. Pero cuando alguien tiene una verdadera relación con Dios, no necesita nada. No necesita nada en absoluto. Por eso Dios detesta la religión, porque Él desea tener lo que se había perdido, una comunión directa, genuina y perfecta con Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Y nosotros debemos de recuperar eso. Pero el problema de que vivamos de esa manera y se basa en que el ser humano solamente se mueve por sentimientos. Ay, es que no lo siento. Pero ¿cuándo dice la Biblia que tú tienes que amar a Dios si lo sientes? Nunca dice la Biblia que ames a Dios si lo sientes. Dice, amarás al Señor, es como una orden, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Es que yo no siento amar a Dios. Es que yo no siento ir a la iglesia. Es que yo no sé qué me pasa, pero ya no me siento igual. Ese es el problema. El sensacionalismo. El hecho de querer basarlo todo en las emociones. Y las emociones del ser humano son cambiantes. Hoy estás contento, hoy me quieres con locura y mañana no me puedes ver. Algunos yo sé que es así. Hoy soy el mejor pastor del mundo entero y mañana me estáis tirando flechas. Porque así funcionamos los seres humanos. Somos variantes. Yo diría que tenemos hasta un grado de lunáticos. Estamos medio locos todos. Es la pura realidad. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para que controle, regule nuestras vidas y nos dé la sensatez que necesitamos. Esto no es por emoción, es por decisión, es por entender: Dios es mi Padre, Él me ama, Él me cuida y yo necesito tener una intimidad, una relación y no necesito nada ni a nadie. ¿Cuántos están conmigo? Basándonos en lo que hoy estamos compartiendo, para entrar de meollo en la palabra de esta mañana, está basada en Gálatas capítulo 4, que el apóstol Pablo está describiendo la condición de los pseudo llamados hijos, que son hijos. Levante su brazo y diga: yo soy hijo. No levante su brazo y diga: yo soy hijo, pero pienso como esclavo. A eso ya no lo dices.
pero es la realidad. Porque Pablo dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño y señor de todo. O sea, yo creo que la tragedia más grande de la vida es tenerlo todo y vivir como si no tuvieras nada. Ay, Dios mío. O sea, es ser heredero de todo, y cuando no lo sabes, vives ausente de tu verdadera realidad, sigues viviendo con una mentalidad de esclavo. Porque Pablo dice que habla de un heredero que posee una herencia inmensa, pero vive con un esclavo. ¿Por qué? Y ahora se van a identificar, porque muchos de nosotros vivimos así. Somos hijos de Dios, pero vivimos como huérfanos. Siempre estamos mendigando amor. Ay, es que a mí nadie me quiere. Ay, no voy a la iglesia, no me saluda. Ay, no sé qué me pasa. Y vivimos como huérfanos. Señores, ustedes no son huérfanos. Levante su brazo y diga: yo soy hijo, yo tengo un padre, mi padre me ama, aleluya. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Dile: yo soy hijo, yo no soy huérfano. Son herederos, pero piensan como un mendigo. Tienen promesas, pero viven derrotados. Tienen acceso al Padre, pero viven dominados por el miedo. Mire, la mayor pobreza no está en el bolsillo. La mayor pobreza está aquí. Tócate la mente. Aquí está tu mayor pobreza. Por eso la mayor batalla que el ser humano tiene que ganar es la mente y el corazón. ¿Cuántos han visto en la televisión, en algunos programas, que cogen a un mendigo de la calle, a un homeless, lo cogen de la calle, está todo sucio, con el pelo harapiento, lo cogen, lo lavan, le cortan el pelo, lo afeitan, le ponen ropa nueva, le ponen ropa limpia, y cuando lo ves, tú crees que es otro tipo, no parece el mismo. El tipo lo ves y externamente es otra persona. Sin embargo, no ha terminado de tomarse un café con leche, aunque parece por fuera otro, pero su mentalidad vuelve a donde quiere ser. Me das una monedita, me ayudas con algo. Eso es mentalidad de esclavo. Eso es lo que Cristo Jesús ha hecho con todos nosotros. No me digas si a ti no te encontró Jesús en la mugre. No me digas si Dios no te cogió. La Biblia dice que nos despojemos de las vestiduras viejas. Dios lo que es el ejemplo del hijo pródigo. Todos llegamos a la casa del Padre destruidos, vacíos, desorientados, perdidos. Dios, ¿qué hace? Nos limpia, nos saca la mugre, nos pone un vestido, nos arregla la barba. Al que tiene barba, nos arregla el pelo. A los que no tienen pelo, les pule la calva. Qué sé yo, mil cosas. Pero señores, mírenme. Nos pone vestido nuevo y nos pone en la casa, y nosotros seguimos teniendo la misma mentalidad. Seguimos teniendo la mentalidad de esclavo. Señor, ayúdame. ¿Cómo llego a fin de mes? No sé qué hacer, Señor. Entonces, la peor esclavitud o el peor espíritu es el espíritu de mendigo. Gálatas 4:1 dice: aunque es Señor de todo, escuche, aunque es Señor de todo, levante su brazo y diga: yo soy dueño de todo. A ver, si tu padre es el rey, ¿tú qué eres? Un príncipe. La Biblia nos dice que nosotros somos príncipes, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Y por qué nos comportamos como mendigos si somos príncipes? Vamos a ver, si mi padre es dueño de todo, ¿quién es el heredero? ¿Quién le va a heredar a mi padre? Espero que no me desherede. ¿Quién va a heredar? Yo. Porque soy su hijo. Y todo lo que mi padre tiene es mío. Ay, no sé cuánto está pillando. Pero el problema es dueño de todo. Y entonces todos los recursos están a nuestro alcance. ¿Cuántos reciben esta palabra? Todos los recursos están a nuestro alcance. Todos. Dije todos. Solamente necesitas tener la mentalidad correcta. El problema es que la identidad fue distorsionada y un príncipe ahora se comporta como un mendigo. ¿Y qué es miren, usted coloque a un águila con los polluelos durante mucho tiempo
y se quedará toda la vida. Puede volar, puede subir a lo más alto de la montaña, pero el entorno que le rodea, como son pollos que están picando el suelo todos los días, finalmente adopta la mentalidad de pollo siendo un águila. ¿Te suena familiar? Esto es lo que el Señor nos está diciendo. El pecado ha distorsionado nuestra imagen, y una vez más lo diré para ver si se incorpora. Yo soy un hijo de Dios, tengo autoridad, tengo poder delegado y tengo todos los recursos a mi mano. Amén. Ahora, también quiero que entiendan algo, porque cuando Gálatas dice esto, y presta atención porque esto es muy interesante, dice que aunque sea dueño de todo, pero vive con mentalidad de esclavo, porque la esclavitud viene de principios y creencias erróneas. Y ahora presta atención, diga conmigo: principios. Todo como usted se mueve se basa en los principios que usted ha adoptado según el ambiente que lo rodeaba. Y un principio es una idea, una regla o una verdad fundamental que sirve para actuar, pensar o tomar decisiones. Toda tu vida se rige por los principios que tú has adoptado según tu familia, según el entorno en el cual tú has vivido. Pero también quiero que entiendan algo, porque la palabra principio viene de principado. Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Y qué es un principado? Son poderes espirituales que ejercen autoridad en el mundo espiritual, que afectan a las personas y a las sociedades. Cuando tú estás gobernado por los principios se pueden convertir en principados en tu vida. Por eso hay personas que las cuales usted lucha con ellos y no cambian su manera de pensar, así le des con un martillo en la cabeza. Porque ya no tiene solamente principio, ahora lo que tienes es un principado. Tiene un poder que lo gobierna y que lo tiene atado de tal manera que no encuentra ni siquiera por él mismo la posibilidad de poder verse de otra manera. Y usted dice: ¿cómo hay personas que aunque le estés dando 1000 oportunidades para salir adelante, les estás ayudando en todo, les estás proveyendo de un trabajo, ellos, aunque le des un trabajo, como tienen mentalidad de esclavo, ellos quieren volver de vuelta a la atadura de la esclavitud que a lo mejor tenían en las drogas, en el alcohol o qué sé yo, en un espíritu de servidumbre donde se ven simplemente toda la vida trabajando, fregando suelo, y como yo decía anoche, nunca se pueden ver como el dueño o la dueña de la empresa. Es una distorsión por causa de un espíritu que gobierna nuestras vidas. Por eso, ¿por qué se piensa que la Biblia dice que la forma en que debe dirigir la palabra de Dios a un hijo de Dios es en base a preceptos y mandamientos? ¿Qué es un precepto? Un precepto es el entendimiento, un precepto es la instrucción divina que ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Cuando la palabra de Dios nosotros la leemos, que dice que es una lámpara que abre nuestros ojos, que nos enseña nuestra manera de vivir desordenada y nos ayuda a que nosotros nos organicemos y nos ordenamos, lo que hace es que nos aporta una serie de fundamentos, de preceptos que nos ayudan a saber discernir de lo bueno y de lo malo. Es la capacidad para elegir bien. Por eso necesitamos la palabra de Dios como el fundamento para nuestra vida, porque si no siempre vamos a estar equivocándonos. El salmista David, escribiendo el Salmo 119, el versículo 104, dice: tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. O sea, la palabra de Dios, los principios de Dios te dan sabiduría. ¿Cuántos están conmigo? Los principios de Dios te dan sabiduría para saber discernir. Cuando nosotros cometemos errores, no es: ay, es que no sé, me he equivocado al tomar esta decisión. El problema es que no ha tenido en cuenta nunca lo que la palabra de Dios dice. Y te quieres dejar guiar por tu propio entendimiento. Y la Biblia es clara en esto, que hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero su final es torcido y finalmente es la muerte, el caos.
El apóstol Pablo dice que inclusive toda la guerra que tiene tu cabeza, ¿cuántos saben que su cabeza tiene una serie de guerras desde que te levantas a que te acuestas a dormir? La mayor batalla siempre es en la mente. ¿Y cómo hago? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y si tal? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y generamos desconfianza y empezamos a darle lugar a los pensamientos, y los pensamientos terminan dominando y controlando nuestras acciones, nuestras actitudes, y finalmente nuestros pensamientos gobiernan nuestra vida. Sí, tus pensamientos te gobiernan a ti. ¿Por qué se piensa que la Biblia dice lleven cautivo, preso? ¿Saben lo que es un preso? Lleven cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A la cruz de Cristo, a la obediencia a la palabra de Dios. Si no, no hay otra manera. Señor, es un trabajo, y por eso Satanás es especialista y sabe cómo engañar a los hijos de Dios a través de mentiras, hacerte dudar, temores, creencias equivocadas. Fue la misma estrategia de la serpiente en Edén cuando atacó a Eva. Si usted se da cuenta, la serpiente no atacó a Eva físicamente. ¿Dónde la atacó? Mentalmente. ¿Qué le dijo? Como que Dios os ha dicho. Lo que quiso sembrar en primer lugar fue una duda, que cuestionasen lo que Dios le había dicho. ¿No te suena familiar que hoy en día hay muchas personas que cuestionan lo que Dios les dice? Ay, nadie dice amén, me encanta. Y escuchan la palabra de Dios con claridad, pero le buscan un pero están cuestionando. Eso es un principio de la caída. Y tenemos que luchar contra eso, porque recuerde que la lucha no es física. La mayoría de problemas que nosotros tenemos es porque no entendemos el funcionamiento del mundo espiritual. Cuando alguien se enoja contigo o tiene una actitud mala contigo, nosotros pensamos que es algo personal y tenemos un conflicto. Y entonces nace nuestro orgullo, pues ya no te voy a hablar más, pues no te voy a andar. Andamos así, de esa manera. Pero el problema no es ese, el problema es espiritual. Y no tienes que perder el tiempo. Si tu marido te hace la guerra, te está dando el follón, para los recién casados, no pelees discutiendo. No vas a ganar nada, al contrario, lo vas a empeorar. Métete en tu cuarto. Padre, en el nombre de Jesús, rompo todo espíritu que quiere traer división. Rompo todo espíritu que quiere confundir la vida de mi esposo, de mi esposa. Rompo con todo espíritu que está atacando la mente de mi esposo para hacer que mire para otro lado. Padre, esa es nuestra verdadera batalla. No es contra carne ni sangre, sino contra los espíritus que generan fortalezas y principados. Por eso la Biblia dice que las armas de nuestra milicia son fuertes y poderosas para destruir ¿qué? Fortalezas, argumentos, principios que se levantan en contra del plan de Dios. Vamos, si lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, Dios vio esta situación que dijo: necesitan mi ayuda. Y Gálatas dice que envió a su Hijo para redimirnos y puso su espíritu en nuestros corazones. Mírenme aquí. Sé que esto es un estudio, sé que es muy extenso, pero necesitamos captarlo. Miren esto. El problema es que la religión no nos ha hecho entender con claridad. Cuando habla de corazón, nosotros pensamos que es el pecho. Pero cuando la palabra de Dios está hablando corazón, está hablando de tu mente. Miren, usted puede ser, su espíritu puede ser regenerado, pero si no hay una transformación en su mente, usted sigue atado a un montón de hábitos que aún tenía de la vieja naturaleza. Todos nosotros, el espíritu es regenerado, pero si la mente no es renovada, ¿por qué se piensa Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino renovaos por el espíritu de vuestro entendimiento. Y Romanos y Efesios 4:23 también dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿dónde necesito? Nosotros pensamos que el cambio del corazón, necesitamos que nuestro corazón sea transformado, sea cambiado. No, cuando la Biblia dice que del corazón sale todo lo malo, está hablando de aquí, de tu mente. Porque tu mente es la que gobierna todo tu ser, todo tu cuerpo.
por completo. ¿Cuántos están conmigo? Entonces usted es salvo, usted ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, pero sigue aún atado a una mentalidad de esclavo. ¿Cuántos me siguen? Y este es el gran problema. Y nosotros necesitamos continuamente pedirle a Dios que tengamos un espíritu regenerado. Un espíritu regenerado. Toda la palabra re significa volver al diseño original. Cuando hablamos de renovado, estamos hablando de volver al origen. O sea, que volvamos a tener el espíritu que clama Abba Padre, el espíritu que sabe tener una relación con la fuente que es Dios. ¿Cuántos están conmigo? Por eso aún tenemos a muchos cristianos que tienen un problema, un conflicto. No pueden ver a Dios como Padre. Esto lo compartía yo el miércoles en la célula ahí en Alicante. Hay un conflicto. Si yo le pregunto a ustedes, ¿usted cómo ve a Dios? Algunos dicen, mi papito. Pero en la práctica, usted no trata a Dios como Padre. Porque si usted tratara a Dios como Padre, usted tiene cero problemas. Digo, se lo repetiré, usted tiene cero problemas. Usted cuando lo despiden de su empresa o de su trabajo y llega llorando, ay, me han tirado a la calle, ahora qué voy a hacer, va a ser una realidad. No te tiraron a la calle, es que tu padre te movió de lugar porque tiene un lugar mucho mejor preparado para ti. El cabezón es tu padre, él tiene cosas mejores esperándote, solamente que como tú no quieres soltar eso, no te puede dar cosas mejores. Sino porque la Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído yo ni ha subido al entendimiento del ser humano son las que Dios preparó de mano. ¿Para quién? Para mí son. Tú te las pierdes. ¿Cuántos entienden esto? Se dan cuenta que todo el problema que la iglesia hemos tenido es que hablamos de libertad, pero seguimos siendo presos, esclavos de prejuicios, de conceptos, aún esclavos de complejos, de un montón de historias. Mírenme, así no te gustes a ti mismo, Dios te hizo perfecto y perfecta. A los blanquitos quieren ponerse morenitos, los morenitos se quieren poner blanquitos, los flacos quieren engordar, los gordos quieren adelgazar. Nunca estamos contentos. Eso es falta de identidad. Porque cuando tú tienes identidad, tú le dices, Señor, gracias porque todo lo que has hecho tú ha sido perfecto. Vamos, vamos, vamos. Si te falta pelo, dile, Señor, gracias. No tengo que peinarme, no tengo que secarme el pelo. Señor, ¡qué bendición! ¿Cuántos lo creen? Romanos dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Dice que Dios envió el espíritu de su Hijo. Necesitamos el espíritu del Hijo, aleluya. ¿Pero por qué necesitas el espíritu del Hijo? Para que te sepas relacionar como el Hijo se relaciona como el Padre. Note toda la escritura, la vida de Jesús. Yo no hago nada por mi propia cuenta, hago todo lo que veo y escucho de mi Padre. Mi Padre y yo uno somos. Toda la vida Jesús, el Hijo de Dios, hablaba de su Padre, de la relación que tenía con su Padre. Hasta en el Getsemaní, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Toda una relación de vuelta a lo que Dios desea. No es, señores, es volverte al origen, al lugar de la caída, donde nosotros teníamos una relación perfecta, una comunicación. No había temor, no había miedo, había confianza, había seguridad. Señores, y así nosotros debemos de vivir aquí en esta tierra, no con mentalidad de irnos allí, sino de que el cielo, vivir el cielo en la tierra, porque sabemos que Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos lo creen? Y lo que perdiste en el Edén, Dios quiere devolverte, quiere darte confianza, seguridad, identidad y conciencia de heredero. Levante su brazo y diga, soy heredero. ¿Cuántos lo creen? Soy heredero. Aleluya. La Biblia dice que Adán perdió todo, comunión, identidad, autoridad, dominio y relación íntima
con el Padre. Pero Dios, ¿por qué se piensa que el postrer Adán, dice la Biblia, que era un alma viviente? El primer Adán, alma viviente. Y el postrer Adán ya no dice alma, dice espíritu vivificante. Eso significa que el primer hombre simplemente era un alma que Dios le había dado vida. Pero ahora Cristo ha dicho: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Diga conmigo: en abundancia, no en escasez, en abundancia. Que podamos vivir en plenitud de gozo, de alegría, de confianza, porque Dios es mi Padre. Espíritu vivificante significa el que te da vida, el que te da razones para vivir. Y en vez de levantarte de por la mañana, que parece que te duele todo, que te han pegado una paliza en la noche, en vez de levantarte y te levantas quejándote: ay Dios mío, qué desgraciadito soy, qué desgraciadita, tienes que levantarte, pegar un salto de la cama, levantarte con alegría, con gozo. Gracias, Señor, porque me has dado un nuevo día de vida. Aleluya. Te alabaré y te glorificaré, porque formidables y extraordinarias son tus obras. Aleluya. ¿Cuántos creen que ese es el comportamiento auténtico de un hijo de Dios? Eso es. Señores, ahora, si Dios nunca se deprime, si Dios nunca está oprimido, ni está bajo el control de nadie, ¿por qué tú te deprimes? Si tú eres la imagen de Cristo, no debes deprimirte. Si usted se para a pensar, seamos honestos, ¿cuántas veces nos comportamos, como dice Gálatas, como niños? En nuestra compostura como niños, porque nuestros compañeros nos oprimimos por cosas que cuando tú las analizas no tienen sentido. No tienen sentido. Miren, les voy a decir algo. Si lo más importante es que seas un hijo de Dios, lo repetiré, lo más importante es que seas un hijo de Dios. La Biblia dice: el cielo va a pasar, la tierra va a pasar. Eso significa que la ropa que tienes va a pasar, que la casa donde vives no te la vas a llevar, se va a quedar aquí, que todo lo que posees va a desaparecer por completo, hasta tu propia carne. Pero lo que nunca va a desaparecer es la esencia, es el espíritu que tú eres, aleluya, en el cual Dios dice: eres mi hijo. Entonces, a un hijo, aunque vengan ladrones y le puedan robar su casa, su coche, su ropa, si tienes tu padre, tú lo recuperas todo. Dije, tú lo recuperas todo. No, otro de los engaños del enemigo es que nos ha hecho que nosotros estemos preocupados por las cosas que no tienen valor. Y le damos demasiado tiempo y valor a lo temporal, pero poco valor y poco tiempo le dedicamos a lo eterno. Y usted es un espíritu con una funda que se llama cuerpo. Y el cuerpo se va a desintegrar, se va a quedar aquí, porque del polvo nacimos y al polvo volvemos. Pero tu espíritu va a su dueño, que es Dios. ¿Cuántos están conmigo, gente? Entonces, ¿qué quiero decirles con este? Nadie te puede tocar si Dios es tu Padre. Nadie te puede hacer daño, aunque el enemigo planee 1000 estrategias en contra tuya. Si Dios es tu Padre, Dios te va a dar la salida, Dios te va a dar la victoria, Dios te va a dar cosas nuevas y tú lo vas a recuperar. La Biblia está llena de hombres como David en 1 Samuel capítulo 30, que el enemigo le robó todo. Le robó la mujer, los hijos, le robó todo lo que tenían en su campamento. Pero dice la Biblia que cuando oró a Dios, se da cuenta que cuando se comunicó con Dios de vuelta, esa es la clave, la comunicación. Cuando te relacionas con el Padre te da dirección para que recuperes todo lo que el diablo te ha perdido. Por eso yo creo, no me importa lo que hayas perdido o lo que el diablo te haya robado. Si te relacionas con tu Padre, estás próximo a recuperar no solamente lo que perdiste, sino el botín de los enemigos que te hicieron daño. Para Cristo Jesús, el mensaje principal de toda la Biblia Jesús habló más del Espíritu que de cualquier otra cosa.
Y cuando Él dice en Hechos 1:8, recibir el Espíritu, ¿por qué dijo Jesús recibir el Espíritu? Porque necesitamos recibir. Recuerde que la palabra recibir es volver a recuperar lo que habíamos perdido. Porque el Espíritu era desde el principio. El Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu siempre ha existido. Cuando hablamos de la palabra hagamos, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pensando cómo crear la creación. Entonces el Espíritu, cuando nosotros lo recibimos, nos va a llevar de vuelta a recuperar lo que nosotros habíamos perdido. El Espíritu de Cristo. ¿Cuántos han recibido el Espíritu de Cristo? El que recibe el Espíritu de Cristo clama Abba Padre, que significa tú eres mi Padre, no me va a faltar de nada, vivo confiado, vivo seguro, porque soy tu hijo, soy heredero de todo y soy un hombre que camino bajo la bendición. ¿Cuántos creen en eso? Señores, el Espíritu Santo tiene la capacidad, y quiero terminar con esto porque sé que es demasiada información la que les estoy dando, pero con el deseo de que esta información pueda producir una transformación. Cuando el Espíritu de Cristo está en tu vida, para concluir, el Espíritu es el único que tiene el poder de transformarnos. Cuando un hombre entiende esto, vuelve a tomar el dominio de lo que había perdido, la autoridad, porque ha entendido su verdadera identidad y se convierte en un líder. ¿Y saben lo que es un líder? Un líder es una persona que tiene un espíritu transformado. Eso es un líder. ¿Por qué es un líder? Y quiero terminar con esto. Porque nosotros hemos simplemente llevado al Espíritu Santo con la idea de que el Espíritu Santo solamente se mueve para sanar enfermos, para liberar a los que están oprimidos por el Satanás. Y aún los cristianos han sido engañados porque van detrás de los que son sanadores, o como se dice, curanderos espirituales, pero eso no le impresiona a Dios, y el Espíritu Santo no fue para eso. En la Escritura podemos encontrar a hombres como Daniel, que nunca hizo un milagro, pero tenía el espíritu de sabiduría. Podemos encontrar a hombres como José, pero tenía el espíritu de la interpretación de los sueños. No todo lo que nosotros pensamos del Espíritu Santo es que te pones la mano y que he recibido algo. No, saben que hasta nuestro comportamiento a la hora de tener una experiencia con el Espíritu Santo habla de lo que hemos perdido, porque lo que tú experimentas y lo que tú sientes es lo que siempre había existido desde el principio. No sé si me explico. No te debería de extrañar, porque señores, yo no sé usted, pero ¿a cuántos la presencia de Dios no los quebranta? ¿A cuántos la presencia de Dios a veces no te rompe por dentro y te muestra tu verdadero yo? A todos, es lo normal, eso tiene que ser lo normal. Pero como nosotros lo hemos basado todo en experiencia, el Espíritu Santo, mira, nunca Dios dio el Espíritu Santo con la idea de estar lidiando con Satanás, nunca. Dios dio el Espíritu Santo para que nosotros cumpliésemos su propósito, que es extender el reino de Dios con la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Cuántos están conmigo? Por eso hoy en día hay un liderazgo que falla, precisamente porque necesitamos de vuelta el Espíritu del Hijo en nuestra vida, que no solamente se basa, insistiré, en orar y poner las manos sobre los enfermos, sino en ser responsables, en tener gobierno de uno mismo. ¿Saben quién es un líder? Les voy a poner un ejemplo sencillo. Un líder es alguien que ve un papel en el suelo y no llama a los limpiadores y dice, oye, mira que ahí hay un papel en el suelo. Un líder no tiene que decirle que haga las cosas, las hace por sí mismo. ¿Cuántos están conmigo? Yo veo muchísimos detalles de quién tiene liderazgo y quién tiene no, simplemente en este detalle. O sea, cantidad de personas, yo lo veo que pasan por la iglesia y ven un papel caído como si nada. No, liderazgo significa responsabilidad. Liderazgo significa que una persona toma iniciativa por sí mismo, que no espera a que le digan hazlo, lo hace. Es alguien que ve una necesidad
y no se espera que le digan, oye, ¿cómo la resolvemos? No, la resuelve. ¿Cuántos están conmigo? Eso es un líder, eso es un líder. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No espera que le den orden para todo. Y nosotros lo disfrazamos de religiosidad. Ah, no, es que si no me lo han dicho yo no quiero hacer nada. Perdona, si tú estás viendo una necesidad, cúbrela, porque esa es tu responsabilidad. Si verdaderamente es un hombre o una mujer de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Es un líder, una de las características de un líder es que no ve problemas, ve soluciones. Como decimos en español, no se ahoga en un vaso de agua. Es un tipo que ve soluciones rápido. Y otra de las características de un líder es que no pone excusas. Y aquí hay expertólogos y expertólogas en excusas. Somos tremendos poniendo excusas constantemente. Ay, pero es que no puedo, es que se me hizo tarde, no sé. Y nos llenamos de cuentos. Y al final las mentiras que decimos no las creemos. Y recuerde que esos son principios que adoptamos. Porque usted repite una mentira muchas veces y se termina convirtiendo en una verdad. Ay, ay, ay. No ponen excusas un líder. Al contrario, no. Y si tiene que reconocer algo, no tiene problema, lo reconoce. O sea, tiene responsabilidad personal de él mismo. Trabaja con excelencia. Y por último, es un modelo perfecto de Jesús porque termina lo que empieza. Termina lo que empieza. ¿Cuántos cristianos empiezan muchísimas cosas con emoción, pero nunca las terminas? Y el mejor modelo para nosotros es Cristo Jesús, que Él dijo, Padre, la obra que me diste, la he terminado. Y terminó en el Calvario diciendo, consumado es, que significa, he acabado la obra. Pablo lo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Señores, cuando el Espíritu del Hijo está sobre nuestra vida, nosotros tomemos la autoridad y comenzamos a ser responsables, comenzamos a ser personas ordenadas y comenzamos a ser personas que tenemos dominio sobre nosotros mismos y sobre todas las cosas, porque realmente vivimos bajo la autoridad que Cristo nos ha dado. ¿Cuántos están conmigo, gente? Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta mañana. Sé que les di una paliza increíble, pero espero que esta palabra haya podido transformar su mente y su corazón. ¿Cuántos lo creen? Amén. Quiero que hagamos algo figurativo en esta mañana. Pablo dijo, despojaos del viejo hombre que está ligado a un espíritu de servidumbre. Diga conmigo, yo soy hijo, no soy esclavo. Soy heredero de todas las cosas. Tu comportamiento, tu manera de vivir no puede ser otra. Tú tienes que vivir como un hijo y una hija de Dios, con autoridad y con responsabilidad. ¿Cuántos están conmigo, gente? No podemos ser, ¿ves? El hombre en la caída, la mujer que me diste, le echa la pelota para el lado. Así hacemos nosotros. No. Tú eres la cabeza. El éxito de tu familia no recae en la mujer, recae en el sacerdocio, en la cabeza que eres tú. Toma tu lugar, toma tu posición, toma la autoridad que Dios te ha dado. Y sé el sacerdote de tu casa. No te quejes que si tu hijo no está en el Señor es porque tú no estás. O porque eres un cristiano a medias. Hoy sí, mañana no. Hoy me congrego, mañana no me congrego. ¿A cuánto le está hablando el Señor? O se están haciendo los longuis, como se dice. Están diciendo, esto no es para mí, esto no es para mí, esto es para otro. No, esto es para todos. Yo tuve guerra por esta palabra, porque yo sé que esta palabra es la que necesitamos en este tiempo como iglesia. Se acabó el cuento. Levante su brazo y dice, se acabó el cuento. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Cuántos hijos de este lugar? Déjate las excusas. Vive como hijo, como heredero. Saca la mentalidad de esclavo. Vamos, despójate. Saco la mentalidad de esclavo de mi cabeza. La saco en el nombre de Jesús. No. Me saco la mentalidad de esclavo. Soy un príncipe. Soy un heredero. He sido limpiado con la sangre de Jesucristo. La única que tiene el poder para limpiar todos nuestros pecados. Pero ahora, revístete de Cristo. Vamos, ponte la vestidura del nuevo hombre.
Ponte la vestidura del nuevo hombre, nacido según el Espíritu y no según la carne. Y vive en la dimensión del Espíritu, donde ahí es donde opera Dios con cada uno de nosotros. No opera en la desobediencia, no opera en la rebeldía, no opera en la obstinación ni en la resistencia. Esos espíritus hay que echarlos fuera si los diagnostican de tu vida. Hay gente que se resiste a la autoridad y yo lo percibo en mi espíritu. Y señores, eso es diabólico, porque eso es lo que hizo Satanás y hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y hay que quebrantar eso. Y hay que cabrearse con uno mismo. ¿Usted se ha cabreado alguna vez consigo mismo y decir, no quiero ser como soy? Yo muchísimas veces no me gusta como soy. Si te gustas como eres hoy, estás en serios problemas. No, porque Dios quiere llevarte a esa mejora continua. Porque recuerden que el proceso de Dios no es instantáneo, es progresivo. La renovación de la mente no es instantánea, es progresiva. Es cuando nosotros estamos continuamente meditando en la palabra de Dios, nos somos renovados a la imagen de Cristo, porque la gloria de Dios te transforma. Sabe que usted, que al estar aquí en la iglesia bajo la unción de Dios, tú eres transformado y yo soy transformado. Sabe que usted ha llegado de una manera con un montón de pensamientos de esclavitud y Dios te está haciendo libres a muchos. Yo lo puedo percibir en mi espíritu. Dios está haciendo a libres muchos en esta mañana. Saldrán de este lugar. No, tengo que cambiar mi manera de pensar. Recuerden que el mayor trabajo del espíritu es en la mente. Tu espíritu es regenerado, tú eres salvo, pero tu mente no ha sido renovada. Y por eso hay que trabajar y trabajar con mis pensamientos y decir, Dios, no me gusta lo que pienso, no me gusta cómo hablo, no me gusta cómo actúo. Espíritu Santo, toma el control de mis pensamientos, toma el control de mi mente, de mis ideas, y comienza con autoridad. Reprendo todo aquello que quiere distorsionar la imagen de Cristo en mi vida, con la autoridad que tienes, para que cuando la gente te vea pueda ver a Cristo y diga, no sé qué tiene este hombre, no sé qué tiene esta mujer, pero es el reflejo de la gloria de Dios por donde quiera que pasa. Si Dios te habló, dele un fuerte aplauso al Señor. Si se dan cuenta, sudé la camiseta. ¿Se dieron cuenta que sudé la camiseta? Sé que es una palabra que no es difícil, pero lo bueno está ahí en Facebook. Está en YouTube. Si necesitas volver a escucharla, vuelve a escucharla. Recuerde, pasemos de la información a la transformación. Que Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.